y todo el dinero que conseguía me lo gastaba apostando, más el dinero que he robado, calculo que unos 100.000 euros. Yo ni siquiera era consciente de que era adicto al juego, que estaba apostando todos los días y me quedé sin dinero. Mi cabeza otra vez dando millones de vueltas y digo, pues ahora empiezo a pedir dinero a mi hermano, empiezo a pedir a casi todos mis amigos y empiezo a conseguir mini préstamos. La gente te escribe o te llama para decirte, Josu, ¿dónde está mi dinero? Así que empiezo a robar a mi familia, empiezo a robar a las personas cercanas a mí. ¿Llegaste a robarle a tus padres? Sí. ¿Y tus padres no se dieron cuenta? Que me venían muchas ideas buenas de Josu, tienes que contar lo que te está pasando, Josu, tienes que pedir ayuda, Josu, no puedes seguir así. Y eso es lo que me decía el ángel, pero el diablo me decía, Josu, hoy va a ser tu día, tienes que seguir apostando para olvidarte de todo esto. Las apuestas te están dando dopamina, te están dando diversión, y esos pensamientos que me daba el diablo eran muchísimo mayores que el que me daban el angelito. Porque ¿cuánto llegaste a ganar alguna vez con el juego? Me dice, bueno, aquí está clarísimo que tú eres adicto al juego y a esto se le llama ludopatía y tu vida tiene que cambiar. De aquí en adelante no vas a poder tener el control de tu cuenta corriente, no vas a poder tener dinero en el bolsillo. Si antes ibas a bares donde hay máquinas de apuestas, ya a esos bares no vas a poder entrar. Yo saber todo el daño que había ocasionado a las personas que más quería y el perdonarme a mí mismo, para mí fue una etapa muy complicada. ¿Cómo comenzaste en el juego? ¿Cómo pasaste de estar picoteándonos a acabar siendo un grave problema en tu vida? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Hora Me Entero. Gracias por estar ahí y hoy estoy con Josu. Josu, bienvenido a Hora Me Entero. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad es que con muchas ganas de compartir mi experiencia contigo. Pues tengo muchas ganas de aprender de ti porque, bueno, hemos tenido casos de adicciones, en este caso en nuestro podcast. Sabemos que ayuda un montón porque un montón de personas se sienten identificadas. A raíz de esas entrevistas nos escriben. Y para poner un poquito en contexto a las personas, para que les explique un poco cómo comenzaste en el juego, cómo pasaste de estar picoteándonos a acabar siendo un grave problema en tu vida. Vale, bueno, yo hasta los 17 años estudié, bueno, en mi pueblo, hice hasta bachillerato y con 18 años fui a la universidad, a la ciudad más cercana que tengo en donde yo vivo, a San Sebastián, así que iba allí. Yo vivía de lunes a viernes en San Sebastián y los viernes volvía a mi pueblo otra vez para estar con mis amigos, con mi familia y con las personas más cercanas a mí. Todos los viernes teníamos costumbre de quedar siempre en el mismo bar, 8 o 10 amigos, para tomar un par de tragos, hablar de nuestras cosas típico. Y pasar la noche de esa manera. Pero un día llegamos a ese bar y vimos que habían puesto una máquina nueva, una máquina de apuestas deportivas. Fíjate. Y para nosotros fue algo curioso, algo novedoso, porque no había ni una máquina de ese tipo en nuestro pueblo, así que dijimos, bueno, vamos a ver qué es esto, y cada uno hicimos una apuesta de 1 euro. Hacer esa apuesta de 1 euro, luego toda la semana a la universidad, a nuestras cosas, pero llegó el siguiente viernes y otra vez. Mismo bar, misma máquina, apuesta de 1 euro. Yo así estuve como unos 3-4 meses hasta que llegó un momento que... ¿Los viernes solo? Sí, solo los viernes a la noche, hasta que llegó un día que sentí la sensación de que apostar una vez a la semana no era suficiente para mí, porque estaba ganando un poquito de dinero y decía, yo pensaba que de ahí podía sacar algo de dinerito y empecé a apostar 2 veces a la semana. Y estuve así otra vez otros 2, 3, 4 meses hasta que de nuevo tuve la sensación de que todavía me hacía falta más y empecé a apostar unas 3-4 veces semanales. Pero como ves, cada vez estaba yendo a más, hasta que llegó un momento con 20 años que estaba apostando todos los días y me quedé sin dinero. Y en el momento que me quedo sin dinero y ya me estaba metiendo de lleno en la adicción al juego, pues en vez de contar lo que estaba haciendo o lo que me estaba pasando, en mi cabeza empezó ese pensamiento de cómo conseguir dinero para seguir jugando. Así que con ese pensamiento pues empecé primero a pedir dinero a mis padres. Yo iba donde mis padres y les decía, ¿me podéis dejar dinero, porfa? Claro, porque ¿cuánto apostabas tú en ese momento? ¿Pasaste primero un euro, ¿no? Y luego todos los días 1 euro o empezaste las cantidades a...? Claro, yo empecé con 1 euro, pero ya para los 20 años estaba apostando cada día y cada día la apuesta mínima ya eran como 20-30 euros. Solamente para sentir la misma sensación o la misma dopamina que sentía cuando tenía 18 años y apostaba 1 euro a la semana. Así que imagínate ya cómo iba. Y en ese momento, pues eso, digo, bueno, pues voy a donde mis padres y les digo, ¿me podéis dejar dinero, porfa? Tranquilos que el mes que viene os devolveré. Porque tú estabas estudiando, perdón, ahí... Sí, en ese momento estaba estudiando una carrera, sí. Ah, ¿y no vivías con tus padres? No. Claro. En ese momento no. Tenías más libertad incluso, ¿no? A lo mejor claro, para... yo de lunes a viernes vivía en la ciudad con 2 amigos y los viernes volvía a Zumárraga, a mi pueblo. Vale.
Y ahí es cuando yo iba donde mis padres, les decía, ¿me podéis dejar dinero? Les contaba cualquier mentira de para qué me hacía falta ese dinero Ujú. y les decía, pero tranquilos que ya os devolveré. Y mis padres confiaban en mí porque hasta entonces siempre me había portado muy bien con ellos y me Ujú. decían, venga, Josu, pues sin problema, toma ese dinero. Claro, porque en eso, para que la gente se ponga en contexto, tu infancia y adolescencia normal, es decir, una... Sí, yo tenía una familia estructurada, una infancia normal, yo salía con mis amigos, hacía deporte, sí, una vida totalmente Un normal. chico Sí, noble, ¿no? Que nunca se sí, había metido en problemas. no, no ni en ninguna adicción, no. Claro. Nunca había creado problemas en la familia tampoco, ¿no? Una situación bastante, sí, Y entonces tu normal. familia, evidentemente, confía en ti. Eso es. Para mí era muy fácil conseguir el dinero de mis padres en este caso porque confiaban plenamente. Nunca había creado problemas, era el niño bueno de la familia, digamos, entonces para mí era muy fácil. Entonces yo conseguía dinero y el mes que viene os devolveré. Pero mi cabeza solamente estaba pensando en las apuestas, así que llega un momento que todo el dinero que me dejan mis padres me lo gasto apostando. Y me encuentro otra vez en la misma situación, en el que no tengo dinero, pero es que ahora debo además dinero a mis padres. Ya ves. Mi cabeza otra vez dando millones de vueltas y digo, pues ahora empiezo a pedir dinero a mi hermano, luego empiezo a pedir dinero a un amigo, luego a otro, empiezo a pedir a casi todos mis amigos. Claro, ya la pescadilla que se muerde la cola. Claro, porque al final lo que al principio era un sentimiento de diversión o de sentir la dopamina esa de cuando haces una apuesta, ya llega el sentimiento de, ostras, debo todo este dinero, voy a seguir apostando a ver si recupero el dinero que he perdido y puedo devolver todo el dinero Ya. que he Porque, pedido. claro, tú piensas que el juego te va a devolver todo lo que estás apostando, ¿no? Porque esa sensación realmente es un autoengaño, ¿no? Es un autoengaño, pero es un sentimiento muy real que Ujú. tenemos. El sentimiento, esa sensación de intentar recuperar el dinero perdido es la que nos hace estar cada día apostando, porque decimos, yo en algún momento de mi vida he conseguido dinero apostando, sé Claro. cómo se consigue, solo que ahora he tenido una mala racha, pero yo voy a seguir apostando a ver si hoy es el día de suerte. Consigo todo el dinero que he perdido hasta ahora, devuelvo a todos el dinero, aquí no ha pasado nada y dejo de apostar. Claro, Y ese pensamiento era algo diario. porque ¿cuánto llegaste a ganar alguna vez con el juego? Que te Claro, hiciera pensar así. yo el primer recuerdo que tengo es que en una de las primeras apuestas conseguí 400 euros. Ah, Entonces, claro, con muy poco dinero consigues 400 euros. Entonces, si tú al principio, cuando empiezas a apostar, lo más llamativo en las apuestas es la fantasía de ganar dinero, si tú además empiezas a apostar y consigues una cantidad considerable para una persona estudiante, dices, joder, mira qué fácil es esto, me lo estoy pasando bien y además estoy consiguiendo dinero. Así que voy a seguir por aquí cada vez apostando más dinero, porque si con poco dinero he conseguido 400, imagínate si apuesto más. Puedo ganar mucho más dinero e incluso vivir de esto o tener un ingreso extra con las apuestas. ya ves. Y entonces, volviendo a eso que hablábamos, ¿no? Pides más dinero, tu familia te deja dinero, tu entorno te deja dinero, porque intentas recuperar ese dinero. ¿En qué bucle estabas entrando? Claro, llega un momento yo que si con 20 años pido dinero por primera vez, ahí ya estoy con 25 años. He pedido dinero a los familiares, ya sea hermano, ya sea mis padres, a las personas cercanas, a casi todos mis amigos. Y en ese momento digo, ostras, o sea, ¿en qué jaleo me he metido aquí? Yo ya no puedo salir solo de aquí porque tengo mucha deuda. Y en ese momento ya me entra el pensamiento ya por primera vez de pedir ayuda. Pero también sentía mucho miedo, porque imagínate lo que tenía que contar, que Claro, todo el dinero de la gente de mi alrededor me lo había gastado apostando. Así que con ese pensamiento en tengo que pedir ayuda, pero tengo miedo, todavía veo otra opción de conseguir dinero y empiezo a conseguir mini préstamos. Un mini préstamo por aquí, sin papeleo hoy en día es muy fácil conseguir ese tipo de préstamos de 300, 500 euros. Así que pedía uno aquí, con el pensamiento era el mismo. Pido 300, sigo apostando a ver si tengo el golpe de suerte y empiezo a devolver el dinero que debo. Pero llega un préstamo, lo pierdo, pido otro préstamo, también lo pierdo, otro también, y mi deuda cada vez se está haciendo más grande. Y yo así me tiro hasta los 26, casi 27 años. ¿y qué sensación tenías en ese momento? Que no se lo contabas a nadie. La sensación es una sensación horrible porque continuamente estás estresado, agobiado, porque ya nadie te llame para decirte o te escribe para decirte, oye,
Josu, ¿qué tal estás? No, la gente te escribe o te llama para decirte, Josu, ¿dónde está mi dinero? Entonces, continuamente yo desde el momento que me despertaba ya tenía problemas por este tema, por el tema del dinero. O con mis padres, o con mi hermano, o con mis amigos. Continuamente, con el banco. Continuamente tenía llamadas para decir, ¿vas a pagarlo hoy? Claro, ante ese estrés, ese agobio, yo lo único que estaba pensando en mi cabeza decía, si yo ahora mismo debo 12.000 euros, ¿cómo voy a conseguir 12.000 euros para mañana y devolver todo esto y que se acabe mi infierno? El pensamiento era, consigo dinero, aunque sea 300 euros de algún lado, apuesto los 300 euros a ver si consigo dinero para poder devolver. Sí, sí. Y todos los días con ese pensamiento y la persona adicta al juego, como era yo en ese momento, yo ni siquiera era consciente de que era adicto al juego, sino que yo lo único que pensaba era, como me he metido en un problema muy grave y he pedido dinero y se me ha ido la cabeza, estoy apostando solamente para devolver a todos y yo siempre me juraba que si conseguía devolver todo ese dinero porque había tenido un golpe de suerte con las apuestas, yo devolvería y no apostaría nunca más. ¿Y tú crees que eso hubiera sido real? No, eso sería un pensamiento que yo tenía, pero eso era imposible porque yo era adicto al juego. Solamente que mi pensamiento o yo me intentaba engañarme a mí mismo pensando que solamente apostaba para intentar recuperar el dinero perdido, pero no, yo era adicto al juego, así que yo si hubiese conseguido todo el dinero que debía, seguiría apostando. No tienes dinero, te llaman los bancos, te llama tu familia, pero necesitas más dinero, como has dicho, para intentar, ¿crees salir de ahí? ¿Qué empiezas a hacer? En ese momento ya empiezo a robar, porque yo ya he tocado a todas las personas de mi alrededor, a todas les he pedido dinero y ya no puedo conseguir más dinero pidiendo. Todo el mundo la tengo encima, así que digo, ¿cuál es la siguiente opción que me queda? Pues robar. Así que empiezo a robar a mi familia, empiezo a robar a las personas cercanas a mí y llega un momento que con robando y tal digo, a ver si de aquí puedo salir con un golpe de suerte, que yo siempre tenía ese pensamiento positivo de decir, hoy va a ser mi día, pero cada vez mi vida se va hundiendo más y más y más y ahí me encuentro con 27 años en el que ya debo más de 20.000 euros, son deudas por todos los lados y no solo deudas, sino problemas de ya salud mental, porque yo me sentía muy mal, me sentía con ansiedad, estrés, sentimiento de culpa, mi autoestima estaba por los suelos, tenía mucho miedo al rechazo también, porque miedo a contar esto y que todo el mundo me dejaría de lado. Así que con todo eso, todavía sigo unos meses más robando y haciendo cosas que realmente me arrepiento mucho, pero en ese momento no veía otra opción. Y ya llega un momento que un día salen mis amigos de fiesta y un amigo con otro, pues que están tomando algo y le dice uno al otro, joder, mira lo que me pasó con Josu, que hace 1 año y medio me pidió dinero y no me ha devuelto todavía. Y el otro amigo dice, ostras, si a mí me pasa lo mismo. Hablan con otro amigo, a mí lo mismo, a mí lo mismo, a mí lo mismo, y ahí se dan cuenta de que el problema es mucho más grave del que pensaban, que no es solamente que yo te he pedido dinero a ti y te debo a ti, sino que yo debo a muchísimas personas y hay un problema de fondo muy grave. Pero nadie me ve apostar, así que todo el mundo sabe que yo tengo problemas económicos, pero no saben de dónde vienen esos problemas. Dicen, serán problemas con las drogas o es que no sabían por dónde venía. Porque ellos lo único que veían era que con 18 años en ese bar apostábamos 1 euro a la semana y yo estuve unos meses de esa manera, incluso 1 año, pero ya cuando empecé a apostar 3-4 veces a la semana, dejé de hacer de cara a la gente y todo empecé a hacerlo desde el móvil. Entonces, yo todas las apuestas que hacía desde los 19, 20 años hasta los 27, prácticamente todas las apuestas eran desde el móvil. Claro. Entonces, yo por eso mismo conseguía tan fácil el dinero de la gente y por eso mismo cuando la gente sabe que tengo problemas económicos no saben de dónde viene ese problema. ¿Llegaste a robarle a tus padres? Sí. ¿Y tus padres no se dieron cuenta? Sí, se daban cuenta en un momento dado que yo había cogido dinero, pero siempre lo intentaba, no, es que he cogido dinero para esto, tranquilos, ya os devolveré, pero ya el dinero ya lo tenía en mis manos. Y luego decía otra mentira que ya casi ni me la creían porque continuamente estaba mintiendo. Yo sabía, imagínate que si mis padres tenían dinero en una caja, tenían 300 euros ahí, mis padres iban a pasar el día por ahí y yo cogía los 300 euros y decía, voy a hacer una apuesta, si la doblo, dejo los 300 que hay y los 300 que tengo sigo apostando. Claro, un día me salía, otro día me salía, pero al tercer día yo cogía los 300, los gastaba y ya
no tenía los 300 euros para dejar y a final del día mis padres llegaban y en cualquier momento iban a abrir esa caja y ya se habían dado cuenta del problema que había. Así que el día que no salía bien, de repente igual ese día no salía bien y igual llegaban y digo, bueno, no han abierto la caja, vale, me he salvado. El siguiente día intentaba conseguir dinero de algún otro sitio, si conseguía el dinero igual pedía a un amigo 500 euros, decía, bueno, 300 euros para dejar en esta caja, 200 para seguir apostando y a ver si recupero el dinero perdido. Pero llega un día que al final no tenía ni dinero por conseguir, cogen mis padres, abren la caja, no hay dinero. Y en ese momento yo empezaba con una mentira. Sí, es que os cogía el dinero porque me hacía falta para esto. Ni siquiera lo creían ellos porque ya estaba diciendo muchas mentiras y siempre había problemas de dinero, pero ya el dinero estaba en mi poder. ¿Cuánto llegaste a gastarte en el juego? Pues mira, es algo que siempre me ha dado como un poco de vértigo un poco Decirlo. ¿no? Mirar cuánto dinero he gastado, pero yo calculando hasta a los 27 años, cuando yo en el momento que pido ayuda debo unos 22.000 euros, desde los 23 hasta los 27 estuve trabajando en una empresa y todo el dinero que conseguía me lo gastaba apostando, más el dinero que he robado, más o menos calculo que unos 100.000 euros. 100.000 euros en las apuestas. ¿Y en qué momento tocas fondo o pides ayuda? ¿Cómo empiezas a salir de ese boquete? Llega un momento que, como te digo, un amigo con otro hablan tal y vienen a donde mí y me dicen, Josu, sabemos que aquí hay un problema muy serio, que nos debes dinero a muchísimos amigos, ¿qué es lo que está pasando? Y yo decía, dejarme en paz, no me pasa nada. Además me ponía yo muy tonto, decía, solo os importa mi dinero, me ponía de esa manera. Yeah. Y yo seguía robando unos días más y decía, venga, a ver si robo, consigo dinero, les devuelvo. Me decías como dos angelitos, ¿no? El ángel y el diablo. Yo siempre Eso, digo perdón, que, el ángel y el diablo, sí. Tenía la sensación de que me venían muchas ideas buenas de Josu, tienes que contar lo que te está pasando, Josu, tienes que pedir ayuda, Josu, no puedes seguir así. Y eso es lo que me decía el ángel, pero el diablo me decía, Josu, hoy va a ser tu día, tienes que seguir apostando para olvidarte de todo esto. Las apuestas te están dando dopamina, te están dando diversión, y esos pensamientos que me daba el diablo eran muchísimo mayores o muchísimo más fuertes que el que me daban el angelito. Entonces, no podía retener los impulsos que me estaba generando ese diablo, esos pensamientos negativos, y al final, día sí, día también, seguía jugando. ¿Y cómo empiezas? Pues ahí llega un momento que yo ya con mis amigos la relación es insostenible y intento aguantar un poco más, sigo apostando, sigo robando, sigo haciendo de todo, pero llega un momento que yo veo que ya mis amigos están haciendo unos movimientos un poco raros que sé que en cualquier momento van a tocar a mi familia y van a ir a decirles algo a los de mi familia. Yo me veo muy mal anímicamente, cada día estoy perdiendo más, yo conmigo mismo me siento fatal y digo, hasta aquí no puedo más, así que llega un día con 27 años, imagínate, con 20 años empiezo a pedir dinero, pues con 27 años, 7 años más tarde, digo, hasta aquí no puedo más y decido contar a mi familia lo que me está pasando. ¿Y cómo reaccionaron? Pues fue un día, uno de los días quizás más duros de mi vida, pero también fue el inicio del cambio y el inicio para llegar al momento en el que estoy hoy. Porque ten en cuenta, cuando yo voy a donde mis padres les digo, mira, este dinero que os quité me lo he gastado apostando, ese dinero que os pedí me lo he gastado apostando, esto apostando, a mis amigos les debo dinero, a este 1.000, a este 300, a este 1.500, claro. Empiezo a contar todo eso, imagínate mis padres cómo se sentían, me querían matar. Claro, porque decían, pero oye, Josu, pero ¿cómo no nos has contado nada? ¿Cómo has llegado a esa situación? Fue una situación muy complicada. Es verdad que enseguida reaccionaron de manera positiva y me dijeron, bueno, Josu, pues vamos a ver hasta dónde estás metido y vamos a intentar salir de esto. En ese momento lo primero que les agobiaba a ellos, y yo les entiendo, que era el tema de las deudas externas, no deudas a ellos, sino deudas externas, hasta dónde me habían metido con todos los problemas derivados del juego. Pero ya una vez eso hablado, pues dijimos, bueno, pues de aquí ya tenemos que empezar a rehabilitarnos. Claro. Así que yo entré en un centro de rehabilitación. Buscamos a ver qué centro había cerca de mí y bueno, yo iba una vez a la semana, 1 hora solo, a una terapia grupal a unos 50 minutos de donde yo vivía. Pero claro, yo llegué allí y mi vida cambió por completo, porque llego allí, me pongo en una esquina, éramos como 10 personas, me pongo en una esquina porque tenía muchísima vergüenza y me dicen,
Josu, cuéntame lo que estás pasando, lo que has hecho. Eso me dijo el presidente. Yo empiezo a contar todo lo que he hecho y me dice, bueno, aquí está clarísimo que tú eres adicto al juego y a esto se le llama ludopatía y tu vida tiene que cambiar. De aquí en adelante no vas a poder tener el control de tu cuenta corriente. De aquí en adelante no vas a poder tener dinero en el bolsillo. De aquí en adelante, si antes ibas a bares donde hay máquinas de apuestas, ya a esos bares no vas a poder entrar. Imagínate que quieres salir de fiesta con tus amigos. Tienes que pedir dinero a la persona que gestiona tu cuenta corriente, que en este caso eran mis padres, y una vez de que tengas el dinero en tu poder, cada céntimo que gastas lo tienes que justificar mediante ticket. Entonces, claro, es verdad que me ayudó mucho porque, joder, fueron unas pautas que me ayudaron Claro. a dejar de jugar, pero fue un momento muy complicado para mí porque mi vida cambió Esclavitud. por completo, claro. Ten en cuenta que yo estuve desde los 27 hasta los 29 de esa manera. Yo siempre que salía de casa tenía que salir sin dinero. Pero cuando tenía dinero porque tenía algún evento, cogía ese dinero y luego todo lo que gastaba lo tenía que justificar. Un día, 2 días, un mes, lo llevas más o menos bien porque sabes que por otra parte te está ayudando a dejar el juego. 2 años de esa manera para mí fue una etapa súper, súper complicada. Y el tema de, por ejemplo, de las deudas, ¿tus padres cómo se hicieron cargo? Porque yo es que supongo que trabajadores normales, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que hubo una parte que me dijeron, bueno, pues lo más importante, el tema de los bancos o tal, pues te intentaremos ayudar, son trabajadores normales, pero luego todo lo demás, el tema de las deudas a mis amigos, los que les debía a ellos, hicimos un plan de pagos, yo seguía trabajando en la empresa que empecé con 23, así que dijimos, bueno, yo hablé con todos los amigos, les dije, mira, esto es lo que cobro, esto es todas las deudas que tengo, ¿cómo nos podemos organizar? Cada mes te daré a ti 100, a ti 200, tal. A mí me hace falta pues 200, 300 euros para vivir, para la gasolina y para tal. Nos organizamos así y cada mes empecé a pagar de esa manera. Bien. Yo creo que el tema de las deudas muchas veces parece que tengo muchas deudas, no sé cómo salir, pero si tú pones encima de la mesa las deudas que tienes, sobre todo con las personas cercanas a ti, al final llegar a un acuerdo no es tan difícil. Claro. Es más complicado para ellos el que aprendan o el que intenten gestionar que les has traicionado, todas las mentiras que ha habido, la falta de confianza. Todo eso es mucho más difícil de solucionar que el tema económico. ¿Y cómo fuiste ganando otra vez la confianza de ellos? Claro, yo tuve que empezar desde cero. Al principio fue una etapa de muchísima desconfianza. Nadie confiaba en mí y yo entendía esa parte, pero estar continuamente relacionándote con gente que no confía en ti, para mí fue muy, muy complicado porque yo sentía siempre la desconfianza. En el tema del dinero siempre estaba todo el mundo como muy pendiente de mí. Complicado. Pero es verdad que desde los 27 a los 29 llega un momento que, bueno, después de 2 años, la confianza poco a poco ya se va restaurando, pero todavía me quedaba mucho trabajo por hacer. Aún y todo, con 29 años, claro, yo llevo 2 años sin apostar, 2 años haciendo las cosas bien en rehabilitación, pero yo me siento muy agobiado. ¿Por qué? Porque yo tenía un sentimiento de culpa muy grande, que eso no lo había trabajado. Ten en cuenta que yo estuve desde los 20 hasta los 27 mirando a la cara a las personas que más quería y yo lo único que intentaba conseguir era el dinero de esas personas. Entonces, yo saber todo el daño que había ocasionado a las personas que más quería y el perdonarme a mí mismo, para mí fue una etapa muy complicada y yo sentía que por ese lado todavía me quedaba mucho camino por recorrer. Porque siempre se dice o siempre buscamos el perdón de los demás, pero el perdonarse a uno mismo es el perdón que más cuesta, o a mí por lo menos el que más me ha costado. Así que el sentimiento de culpa era un punto muy importante que tenía. Por otra parte, la falta de libertad, lo que estoy diciendo. No tenía dinero, mis padres gestionaban mi cuenta corriente y yo ya estaba harto de esa situación. Pero estaba harto porque yo no quería vivir de esa manera más, así que llega un día que con 29 años voy a rehabilitación y le digo al presidente, oye, ¿yo en qué momento voy a recuperar el control de mi dinero? Y me dice, no, Josu, esto es algo para toda la vida. Claro, en ese momento se me cae el mundo encima. Digo, pero ¿cómo va a ser esto para toda la vida? O sea, yo lo único que quería personalmente era hacer una rehabilitación, pero que llegase un momento en el que pudiese hacer vida normal como puedes hacer tú, por ejemplo. Claro. Y me decían, Josu, no vayas por ese camino porque si vas por ese camino es muy posible que vuelvas a recaer. Yo intenté
argumentar, intenté hacer una vida o intentar llegar a la vida que yo quería, pero me decían, Josu, no vayas por ese camino, el control de tu dinero es mejor que tú no lo tengas. No quería seguir ese camino, así que decidí salirme de esa rehabilitación que estaba llevando. Porque yo para unas cosas soy muy cabezón y yo lo único que quería era hacer una vida normal en un futuro como cualquiera de vosotros o de cualquiera como tú. Entonces llega un momento en el que me salgo de rehabilitación, mis padres no entienden mi reacción porque dicen, Josu, tus mejores momentos están yendo ahí. Ahí es cuando estás recuperándote, ahí es cuando tu vida está mejorando. Y con mis padres empiezo a tener otra vez mala relación porque ya mis padres empiezan a desconfiar, dicen, está saliéndose de aquí, ¿qué está pasando? No entienden mucho. Mis amigos tampoco entendieron mucho la decisión que estaba tomando y llega un momento que no sé gestionar esa situación y con 30 años recaigo en el juego de nuevo. Imagínate, ahora tengo 36, hace como 6 años, 2 años trabajando tanto para salir de la adicción al juego, de repente doy ese cambio de rumbo en el que dejo la rehabilitación. Yo creo o considero que yo iba a poder salir de todo eso solo y con todo lo que había aprendido en esa rehabilitación, pero otra vez caigo en la adicción al juego. Y ese yo siempre digo que fue el momento más duro de mi vida, porque después de trabajar tanto en mi salud mental, en mí, de repente siento como que no ha valido todo lo que he hecho, como que todo lo he echado a la basura en esas pocas semanas que aposté. Y otra vez tengo que contar todo lo que he hecho a mi familia, tengo que contar a mis amigos y me dicen, joder, Josu, otra vez. ¿Y entonces qué volvías a apostar igual o más? ¿O cómo fue esa recaída? ¿O cómo empezaste esa recaída? ¿Qué fue lo que hiciste que te desestabilizó? Vale, muchas veces cuando nos metemos en una adicción, y eso es algo que yo viví y que bueno, luego intentaré explicar, pero muchas veces nos metemos en una adicción para intentar tapar vacíos emocionales que tenemos o carencias que nos hacen, pues nos metemos en una adicción para olvidarnos de todo eso. Y en mi caso eso algo fue muy claro porque yo siempre era una persona en la que cada vez que tenía un problema me refugiaba en el juego. ¿Problemas con mis amigos? Me refugiaba en el juego. ¿Problema familiar? En el juego. En este caso, en la asociación me dicen que no puedes tener el control de tu dinero. ¿Dónde me refugié? En donde me refugiaba siempre, en el juego. Así que en ese caso tengo problemas, no me están dejando hacer la vida que yo quiero, no me dejan avanzar y mi manera cobarde, digamos, de refugiarme de los problemas que tenía era el juego y en ese caso caí otra vez de esa manera. ¿Y empezaste apostando? Empecé a apostar otra vez de la manera en la que dejé con 27 años. Es decir, cuando nosotros estamos apostando en este caso y somos adictos al juego, puedes estar 3-4 meses o 3-4 años o lo que sea sin jugar, pero luego no empiezas a apostar como apostabas con 18 años con 1 euro, porque tu cabeza, para sentir la dopamina que sentía, o tu cuerpo para sentir la misma dopamina, le hace falta apostar mínimo donde dejaste con 27 años. Para mí, apostar 1 euro a mí no me hacía sentir nada, no me hacía sentir vivo, digamos, no me creaba ninguna satisfacción, así que yo empecé a apostar desde el punto donde dejé con 27 años, apostando a apuestas de 100, 200, 300, 400 euros en una sola tirada. ¿Y volviste a endeudarte? No, en ese momento yo pagué desde los 27 hasta los 29, pagué todas mis deudas. Yo seguía trabajando en la empresa que empecé con 23. Desde los 29 a los 30, por primera vez, empiezo a ahorrar y tener dinero. Y con 30 años, cuando recaigo, todo el dinero que tenía me lo gasto. Así que no me endeudo porque mi cabeza sabe que si yo voy a donde mis padres a pedir dinero, no me lo van a dar por todo el currículum que tengo. Con mis amigos lo mismo, así que yo llega un momento que todo mi dinero lo gasto apostando y en ese momento otra vez pues tengo que contar todo lo que me está pasando. Y ahí, ¿cuándo tomaste otra vez conciencia de que estabas entrando en ese bucle? Fue más rápido que la anterior vez, ¿no? Llega un momento en el que sí, es más rápido porque en muy poco tiempo todo lo que puedes apostar es increíble. Al final yo empiezo desde donde dejé con 27 años apostando 300, 400 euros en una sola tirada. En muy poco tiempo me endeudo, tengo muchísimos problemas. Otra vez ya tengo pensamientos de empezar a robar, no pedir porque sabía que nadie me iba a dejar, de empezar a robar. Y en ese momento de ese pensamiento de empezar a robar, de hacer algo, ya veo que, ostras, Josu, aquí ya esto va muy, muy mal.
ya tengo problemas incluso para echar gasolina, para hacer cosas muy, muy cotidianas y digo, hasta aquí. Y tuve que contar lo que había hecho otra vez. ¿Y cómo fue de nuevo ese momento? Pues imagínate, por segunda vez ir a donde las personas que más quería a contar todo lo que había hecho y en ese momento, joder, pues otra vez un bajón increíble, sobre todo para mi familia, porque decían, joder, Josu, o sea, hemos estado 2 años rehabilitándonos, 2 años cada semana yendo a rehabilitación porque venían conmigo, cada día conmigo, tal, siempre te estamos arropando y otra vez has caído aquí. Claro, fue un golpe duro, pero otra vez pues dijeron, Hay que estar contigo. pues aquí tenemos que ir. Ahora lo que tienes que volver a hacer es otra vez a rehabilitarte, tienes que empezar a buscarte la vida para mejorar tu salud mental. Así que yo lo que tenía claro era que no quería volver a la rehabilitación donde estuve porque yo considero que me enseñaron muchísimas cosas allí, pero para mí no era suficiente porque yo para unas cosas soy muy racional. Claro. Y yo necesitaba entender muchas cosas. Yo necesitaba entender qué es lo que me estaba pasando, por qué estaba cayendo una y otra vez en la adicción al juego. Muchas cosas y muchas preguntas que allí no me los podían solucionar. Y yo veía que, por muy positivo que fuese eso, que no conseguía salir con, pues como a mí me gustaría y rehabilitado. Así que tomé un camino paralelo y empecé a ir a una terapia psicológica. Yo iba todas las semanas a un psicólogo y estuve durante 2 años y medio yendo allí. Para que te hagas una idea, unas 150 sesiones. Y es verdad que al principio fueron pasos muy complicados y di pasos muy pequeñitos, porque como te he dicho antes, tenía ansiedad, estrés, sentimiento de culpa, mi autoestima era baja, tenía inseguridades, miedo al rechazo, muchos sentimientos, todos negativos, y trabajar eso pues cuesta mucho y a mí por lo menos me costó muchísimo. Pero una vez todo eso trabajado, empecé a trabajar en mi infancia, en mi educación, en qué cosas positivas y negativas tenía, qué vacíos emocionales tenía, o por qué con 18 años tenía una vida aparentemente normal y con 30 años mi vida estaba totalmente destrozada y estaba metido de lleno en la adicción al juego. Y trabajando todo eso, empecé a dar poco a poco pasos hacia adelante hasta que llega un momento que me dicen, bueno, Josu, tú ya puedes tener el control de tu dinero, estás totalmente rehabilitado, así que ahora vamos a ver pues cómo vas evolucionando. Si realmente estás rehabilitado como creemos, tendrás una vida normal y controlarás tu dinero sin problemas. Pero ahora bien, si en un momento dado tienes algún descontrol con el juego de nuevo, ten en cuenta que teniendo el control de tu dinero, imagínate otra vez hasta qué mundo puedes llegar. Ya ves. Pero pasito a pasito, pues hasta el día de hoy. Qué bien. Bueno, y entonces, ¿cómo es ese proceso en qué consistió ese segundo proceso de rehabilitación? ¿Simplemente terapia, entrar en lo más profundo y ver la raíz del problema? ¿Cómo fue? Sí, mira, muchas veces cuando vamos a una terapia, en mi caso yo pensaba que iba ahí a hablar sobre el juego y un poco centrado en eso, pero yo cuando iba a terapia psicológica solamente estaba 30 segundos hablando del juego. Yo llegaba allí y me decían, Josu, ¿has jugado esta semana? Le decía que sí o que no, que en este caso ya era que no, y ya empezábamos en una terapia. Y más que nada, yo empecé a trabajar en el tema de mi infancia, porque es verdad que yo he tenido una infancia buena, porque mis padres son 2 personas maravillosas, un hermano que siempre se ha portado bien conmigo, pero al final en toda infancia o en todo aprendizaje tenemos, digamos, como sentimientos o tenemos cosas que las hemos trabajado mucho y siempre tenemos alguna carencia que posteriormente, como no la trabajemos, nos hace daño. Yeah. Yo en mi caso, yo vivía con mis padres, mi abuela y mi hermano. Para que te hagas una idea, mi hermano es una persona 5 años mayor que yo, entonces cuando mi hermano empieza a salir con los amigos con 13, 14 años, claro, llega un momento que empieza a fumar o sale de fiesta y se emborracha, cosas quizá que pueden ser típicas a esa edad, que estás probando cosas diferentes, pero en ese caso que empieza a probar cosas diferentes mi hermano y empieza a meterse en pequeños conflictos o en pequeñas cosas que a mis padres no les gusta, ya mis padres dicen, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y mis padres estaban todo el día trabajando, pero cuando llegaban a casa estaban muy volcados en la educación de mi hermano. ¿Por qué? Porque ellos veían que mi hermano estaba yendo por un camino que a ellos no les gustaba. Era muy buen chico, pero iba por un camino que no les gustaba. Así que siempre volcado en ellos y yo con eso, ¿qué me sentía? Siempre un poquito abandonado.
con 8 o 9 años siempre me sentía en una esquina, siempre abandonado, o si tenía en algún momento dado algo que compartir, algún sentimiento que expresar, sentía que no tenía con quién compartirlo porque mis padres y mi abuela siempre estaban muy volcados en mi hermano. ¿Y qué hizo eso en mí? Que si en un momento dado tenía algo para contar, como sentía que no tenía con quién compartirlo, me lo guardaba todo para mí y no contaba nada a nadie. Pero con 9 10 años, ya siendo un poquito mayor, aún siendo un niño, ya, pues si mis padres y mi hermano tenían algún conflicto, el rol en mi familia empezó a ser el de, bueno, mis padres y mi hermano estaban teniendo un conflicto y yo intento hacer de intermediario entre ellos. ¿Y qué conseguía o qué pensamiento tenía yo? Si ellos están bien, yo también estaré bien. Así que siempre me puse en un segundo plano Ya. y siempre eran las personas importantes, las personas de mi alrededor, pero yo nunca. Y siempre ponía no sé, mi bienestar al servicio de los demás. Así que lo primero eran ellos y si ellos están bien, yo también estaré bien. Llego con 11, 12 años, llega un momento que yo ya me empiezo a sentir muy confundido. Si a mí me preguntan, Josu, ¿qué tal estás? Yo siempre respondo que estoy bien, pero realmente me sentía muy confundido porque nunca había trabajado el tema de mis sentimientos y eso me hacía estar, no sé, inquieto, inseguro, no sé cuál es la palabra exacta, pero sentía que realmente no sabía ni cómo me sentía en cada momento. Así que bueno, pues van pasando el tiempo, con 13, 14 años yo salgo a la calle con mis amigos y si mis amigos querían ir a jugar a fútbol y yo quería hacer cualquier otro deporte, pues siempre acababa jugando a fútbol como mis amigos querían. ¿Por qué? Porque desde pequeño aprendí que no era la persona más importante y siempre intentaba satisfacer a los demás. Así que siempre hacía lo que ellos querían. Luego, si tenía alguna pareja, ¿qué hacía? Si mi pareja quería hacer una cosa y yo quería hacer otra, siempre hacía lo que mi pareja quería. ¿Por qué? Porque desde pequeño aprendí que no era la persona más importante y siempre intentaba satisfacer a los demás. Ya. Siempre iba de esa manera. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo hago una apuesta por primera vez ese viernes en ese bar, yo hago una apuesta y por triste que parezca, lo que mi cabeza siente es que por primera vez estoy tomando mis propias decisiones. Es una cosa entre la máquina y yo, no tengo que depender de nadie más y eso a mi cabeza parece que le gusta mucho porque siento que es algo entre, no sé, algo entre la máquina y yo. No tengo que pensar en nadie Ya. y ahí empiezo cada vez a apostar más. Primero apuesto una vez, luego 2, luego 3, luego 4, hasta convertirse en algo diario. Y en el momento que se convierte en algo diario, pues en vez de contar lo que me está pasando y en vez de decir, oye, Ya. necesito ayuda, me está pasando eso, como desde pequeño aprendí a no contar nada y a guardármelo todo para mí, ¿qué hice? Pues lo mismo que hacía desde pequeño, guardármelo todo para mí, no contar nada a nadie y empezar a buscarme la vida. Y ahí empecé, pues pido dinero a mis amigos, a mi familia, pido dinero al banco, empiezo a robar, pero nunca contaba nada como lo hacía desde pequeño. Todo me acostumbré a guardármelo para mí y a buscarme la vida siempre a mi manera. Bueno, y me dijiste que conseguiste esa segunda vez superar esa recaída después de todo ese análisis, qué es lo que había, cuál era el problema de raíz. Y a día de hoy, ¿qué consejos te dieron para no volver a recaer? ¿Te siguen controlando el dinero? Vale, yo hago una vida totalmente normal, nadie me controla el dinero, yo hago una vida totalmente normal como la que puedes hacer tú, con una única diferencia, que tú quizá de vez en cuando hagas alguna apuesta, quiero decir, imagínate que llega la lotería de Navidad y coges un décimo de lotería, yo eso no lo hago. La diferencia entre tú y yo es que tú quizá puedes hacer alguna apuesta de vez en cuando sin ser un problema, yo ya la única forma de controlar las apuestas es no apostando nunca más. Vale. Porque la teoría dice que la ludopatía es algo para toda la vida, entonces yo la única forma que tengo de controlar las apuestas es no apostando nunca más y de esa manera tendré una vida normal como la tienes tú. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que me ayuda a no recaer? Al final, anteriormente, si yo estaba viendo un partido de fútbol, porque yo fui adicto a las apuestas deportivas, si yo veía un partido de fútbol, me venían ganas de apostar, yo seguía viendo el partido, llegaba un momento que al final no podía controlar los impulsos y apostaba. Ahora mismo, si yo detecto algún impulso o detecto algo que me está haciendo tener ganas por apostar, sí, pues apago la tele o voy y le cuento a un amigo y hablo con él, o voy a hacer deporte, o al final tengo que buscar la manera de que cuando tenga un impulso, ¿qué hacer? Intentar Claro. frenar. Es siempre saber en qué momento, en el momento que estoy detectando un impulso,
tengo que salir de ahí. Es decir, si estoy en un bar, hay una máquina de apuestas y de repente eso me está encendiendo algo en mi cabeza, ¿qué tengo que hacer? Directamente salgo del bar y ya estoy... Complicado, ¿eh? ¿No? Bueno, ¿Lo consigues gestionar bien? hoy en día sí, al principio Sí, sí que me ya ha parecía más costado. complicado, pero es verdad que ahora ya es una forma de vivir y lo estoy llevando lo más natural posible. Es verdad que hoy en día no me cuesta nada. Es verdad también que, aunque no seamos conscientes, en muchos momentos de nuestra vida las apuestas están muy cerca de nosotros. Es que... En todo momento. Y es que ahora en esos últimos años hay un boom, que ahora hablaremos de todo eso, que madre mía, qué miedo, ¿eh? Entonces, claro, yo todo eso, cada vez que hay algo así, yo siempre tengo que decir, Ya. no. O de repente, claro, imagínate que tú y yo nos conocemos una tarde y estamos tomando algo y de repente tú me dices, ¿qué? ¿Apostamos a esto? Y yo tengo que decir, no. Siempre tengo que rechazar todo eso. Es verdad que se aprende a vivir de esa manera y hay que ser muy estricto con eso porque si no, la recaída lo tenemos muy cerca. Y las redes sociales que generan también dopamina pueden ser un factor de riesgo para poder volver a recaer, o te han dicho que eso no hay ningún problema. Al final, uno de los puntos más importantes que nos dicen en cualquier rehabilitación es, Josu, tienes que evitar situaciones y lugares de riesgo. ¿Cuál es una situación de riesgo? Quizá hay personas que cuando beben alcohol han asociado el alcohol con el juego. Entonces, si tú bebes alcohol, sabes que el juego lo vas a tener muy cerca, así que quizá lo que tienes que hacer es no consumir alcohol y así vas a tener menos riesgo a tener una posible recaída. Otras personas... Eso nos lo han dicho una experta aquí, Claro. eso además. Otras personas dicen, joder, yo cada vez que... No sé, yo cada vez que voy a los bares, como en los bares hay máquinas tragaperras, hay diferentes tipos de máquinas, a mí me está incitando y al final igual en ese momento no apuesto, pero al final es como que estoy todo el día, me está viniendo una sensación bueno, por una apuesta no pasa nada y al final quizá lo que tienes que hacer es dejar a esos bares y tienes que ir a una cafetería donde no haya máquinas de apuestas. Es que el problema le veo al móvil, es decir, a esa herramienta. Es que lo tienes ahí en cualquier momento. Claro, al final tenemos que aprender o tenemos que saber qué es lo que nos hace daño. Si nosotros, hay personas que yo he conocido en rehabilitación que como apostaban online y les hacía mucho daño, cada vez que cogían el móvil tenían muchos impulsos, tienen móviles como las de hace 20 años que solo de llamadas y mensajes. Ya ves. Y tú afortunadamente el móvil en sí no te genera ningún impulso. No, hoy en día no, pero es verdad que yo he tenido momentos en los que sí que me ha generado. Claro, ten en cuenta que yo he estado acostumbrado desde los 20 hasta los 27 a apostar siempre desde el móvil. Entonces llega un momento que al principio el tener el móvil y no apostar, claro, es complicado de gestionar. Entonces tienes que aprender muchas técnicas de ese tipo y tienes que saber tú muy bien qué es lo que te está generando el día sí día también apostar. O el qué es lo que te está trayendo ese pensamiento de, va, por una apuesta no pasa nada. Es que si evitamos todo eso y seguramente las situaciones o lugares de riesgo que tienes tú o que tenga yo sean totalmente diferentes, aún siendo la misma adicción. Algunas serán en común, evidentemente. Totalmente. Pues algunas de no vayas a un salón de juegos, evidentemente no. O no vayas a un bar de que haya muchas máquinas, tampoco. Pero hay otras que seguramente tengamos muy diferentes tú y yo. Pues esa caja que tengo ahí, hay una cosa para ti. Vale. A ver, todo tuyo. ¿Quién es? Yo cuando era un niño. ¿Y qué piensas al verte? Pues... Mira, yo cuando veo una foto mía de antes de los 18 años, tengo como los sentimientos un poco encontrados, digamos. Por una parte, he tenido una buena infancia y tal, y creía que era feliz, pero realmente, por muy duro que haya sido el proceso, lo que me ha enseñado la adicción al juego ha sido a vivir mejor y el tiempo a disfrutarlo con, digamos, de más calidad. Porque yo con 17, o bueno, esto es una foto de cuando era niño, pero yo siempre era una persona, pues eso, que no contaba, no expresaba nada mis sentimientos, era una persona que tenía inseguridades, no las aparentaba o no las enseñaba, pero tenía muchas inseguridades y yo considero que en ese momento no era feliz.
Fíjate. Aunque en ese momento pensaba que sí, ¿eh? Yo en ese momento pensaba que era una persona feliz, pero esas inseguridades, esos miedos o el no expresar, si yo estoy contigo, no expresar lo que siento, lo que me está pasando, si algo me ha hecho daño de ti, el compartirlo, no hace falta por qué estar discutiendo, sino si algo me ha hecho daño, joder, pues esto me ha molestado de ti, o el no poder compartir nada de lo que yo sentía, eso en el fondo me hacía muchísimo daño. Totalmente. Y si te pones frente a ese Yosu que estaba totalmente perdido en esa situación tan complicada de que no sabía qué hacer, si pedir ayuda o no, ¿qué le diría? Yo a mi yo del pasado, como a cualquier persona, le diría que ante cualquier problema o situación que tengamos, yo recomiendo siempre el contar lo que nos está pasando. Contar lo que nos está pasando y si eres capaz de pedir ayuda, muchísimo mejor. Pero para mí lo más importante de todo eso es el compartir lo que te está pasando. Da igual la situación que tengas hoy en día, da igual el problema, la adicción, da igual todo. Si tú compartes lo que te está pasando y pides ayuda, seguramente si realmente estás pensando en... Porque si pides ayuda estás pensando en cambiar, seguramente empieza el inicio de tu cambio. ¿Y crees que hay un problema grave con la ludopatía? Hoy en día, bueno, siempre ha existido el tema de la adicción al juego, pero es verdad que hoy en día, sobre todo en la gente joven, está habiendo un problema increíble. Yo, por ejemplo, ya llevo como 3 añitos dedicándome a dar talleres en diferentes escuelas, en diferentes pueblos, y comparto mi experiencia y les doy herramientas pues para que nadie sufra todo lo que yo he sufrido, pero me doy cuenta de que a partir del tercero de la ESO, que ya estamos hablando de 14, 15 años, ya desde los 14, 15 años, las personas sobre todo que son deportistas, les gusta el deporte y si son un poco vivas o son un poco que andan con mayores o Sí. tal, ya empiezan a apostar. 14, 15 años. Con 16 años, en las escuelas con niños y niñas de 16 años, sobre todo los chicos, otra vez que les gusta el deporte, ya la mayoría hacen apuestas. Con 16 años, imaginaros. Al final, ten en cuenta que hasta los 18 años en realidad no se puede apostar, pero luego la realidad en la calle es totalmente diferente y muchas personas me contactan por redes sociales, aún siendo menores de edad, diciendo, tengo un problema, he perdido no sé cuánto dinero apostando, ¿qué puedo hacer? Para mí, sobre todo, el mayor problema hay, la gente, me incluyo yo, tenemos que cuando tenemos un problema de adicción al juego no sabemos a dónde tenemos que acudir. Decimos, tengo un problema con el juego y si contactan conmigo es porque no saben a dónde tienen que ir, no saben lo que tienen que hacer para salir de ahí. ¿Y qué crees que tiene que cambiar el sistema para evitar que estas personas, porque decías que las apuestas deportivas, como has dicho, hay un montón de amigos, venga, vamos a echar no sé cuánto dinero al partido de no sé qué, al partido de no sé cuánto? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Más restricciones o volver a lo que antes era, que no había tanta publicidad, ¿no? Vale, bueno, voy a ponerlo en dos partes. La primera, yo creo que hoy en día ya desde los 15 y 16 años que la gente apueste con tanta facilidad es un problema grave y eso se puede controlar. Es decir, por ejemplo, en muchos bares hay máquinas tragaperras, máquinas de apuestas deportivas. Va un chico o una chica de 15 años, hace una apuesta y no pasa nada. Claro, para controlar eso, pues quizá habría que restringir poniendo, no sé, una huella dactilar o teniendo que mostrar el DNI para poder apostar. Hoy en día nada de eso existe y por eso mismo hay tantos problemas y Ya ves. las personas tan jóvenes empiezan a apostar. Eso por una parte, pero por otra parte yo creo que también si yo hoy en día me dedico cada día más al tema de la prevención sobre la adicción al juego, pero sobre todo también hablo de salud mental, yo creo que el tema de la salud mental desde la escuela no se le da el suficiente valor o la suficiente importancia que tiene. Muchas veces le dedicamos mucho tiempo a las matemáticas, que estarán súper bien, y no digo que no, pero yo creo que también hay que trabajar muchas veces en tema de salud mental Total. porque luego se está viendo que al final hay muchísimos problemas y el no saber gestionar, el no saber pedir ayuda y el no saber cómo afrontar una situación, pues nos puede derivar a una situación como la que he vivido yo, que empecé a apostar 1 euro con 18 años y con 27 años, 9 años más tarde, fui incapaz de contar, fui incapaz de gestionar mis emociones y fui incapaz de
solucionar nada de mi vida. Entonces, en dos partes, como has dicho, concienciación sobre todo, ¿no? Prevención, formación, ¿no? Y salud mental, que es lo que hemos dicho. Claro, es que yo cuando empecé a dar charlas, conferencias sobre la adicción al juego, bueno, muchas personas me dicen, joder, Josu, ¿no te interesaría, no sé, hacer como talleres para las personas adictas al juego para que puedan salir de ahí? Yo tengo en mi día, como en el tuyo, 24 horas y yo lo que he decidido es que bueno, me gustaría abarcar a todo el mundo, evidentemente, y me gustaría ayudar a todas las personas, pero si tengo que elegir, prefiero trabajar en la prevención y estar trabajando en la Muy prevención importante. desde edades muy tempranas. Y si trabajamos en la prevención, seguramente de aquí a unos años, si hacemos de manera correcta todo el tema de prevención, de trabajar en salud mental, seguramente pues de aquí a unos años, no sé, pues la gente de nuestro alrededor pues sean personas mucho más sanas y que por lo menos tengan más conciencia bueno, de la realidad y de saber gestionar sus emociones. ¿Y qué señales crees que son importantes para darnos cuenta que alguien tiene un problema con el juego? Mira, el tema del juego es bueno, una de las adicciones más silenciosas y más dolorosas. ¿Por qué? Porque una persona, no sé, que fuma, pues en el olor, no sé, si El fuma alcohol marihuana también. en los ojos o tal, puedes detectar. El alcohol también, el olor, tal, puedes detectar. O en el aspecto físico, pero el juego nada de eso, no te deja ninguna huella. Yo ten en cuenta que si estuve desde los 20 hasta los 27 adicto al juego, nadie se dio cuenta cerca mío que yo tenía problemas de adicción al juego. En clase media baja económicamente, ¿qué es lo más llamativo normalmente? Suele ser el tema del dinero. Al final, donde más te puedes dar cuenta es en el tema del dinero, porque se dice que una persona adicta al juego es verdad que tiende a aislarse, pero el aislamiento con adicción al juego, el unir eso, me parece que es algo muy complicado. También se dice que se descuida físicamente, la higiene personal, Claro. pero el que se descuide su higiene personal con adicción al juego, también el unir eso una cosa con la otra, me parece también una cosa súper complicada. Ya. Entonces, lo que más suele dar al ojo normalmente suelen ser las mentiras y la falta de dinero. Vale. Ya cuando empezamos a pedir dinero, ya te devolveré, no te devuelvo, ya siempre hay problemas de dinero. De repente yo dejo en la mesa, como padre, dejo 20 euros en la mesa y de repente esos 20 euros han desaparecido. Luego, sí, es que te había cogido para... Normalmente el tema económico es el que más... Y si alguien que nos está escuchando que tiene un problema con el juego o un familiar cree que lo tiene, ¿qué puede hacer? Lo primero que yo recomiendo es que busque una asociación cerca de donde vive. Si yo soy, por ejemplo, de Sevilla, Asociación para dejar el juego en Sevilla. Habrá un número de teléfono, así que llamas a ese número de teléfono y dices, mira, tengo mi hijo, mi padre, mi primo o mi pareja con este problema, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? Tener en cuenta que ellos ven miles de casos cada día y tienen muchas más herramientas que nosotros para poder afrontar una situación así. Porque si no, tú serás una persona muy buena y Claro. tendrás toda la buena voluntad del mundo para poder ayudarle, pero si no sabes cómo tienes que hacerlo, va a ser realmente complicado. Y quizás tomes un camino para querer ayudarle y quizás es justo el camino contrario. Entonces, lo primero es, lo importante, coger información, saber de qué se trata esa adicción, saber cómo podemos ayudarle, y una vez toda esa información recogida, va a ser mucho más fácil para nosotros el poder ayudarle a una persona adicta. Porque si no, aparte de que no sabemos si estás tomando el camino correcto o no, te vas a sentir muy solo y es súper agobiante y súper frustrante que tú veas a una persona que realmente quieres, que está metiendo en la adicción al juego y que no estabas haciendo nada para poder ayudarle o no estás viendo avances. Así que si tú vas a una asociación, por lo menos vas a tener información y luego quizá esa persona cercana a ti no esté mejorando o siga en la adicción al juego, pero tú sabes que vas por el camino correcto. Y paso a paso, al final, se consigue. Es posible, no siempre, porque al final no siempre vas a poder ayudar a una persona cercana a ti, porque siempre se dice que los primeros 2 pasos que debe dar esa persona cercana a ti es que acepte el problema y que pida ayuda. Y aceptar el problema cuando somos adictos a algo es el punto, parece fácil, pero es el punto más complicado de llegar.
Total. Así que quizás tardes una semana, quizá tardes un año, pero en el momento que esa persona acepte el problema que tiene, ahí sí que todo va a ser muchísimo más fácil. Y ahí es donde hay que trabajar, en que esa persona entienda que lo que está haciendo no es algo normal, que tiene que pedir ayuda o que tiene que cambiar el rumbo de su vida. Y hay un rumor, que no sé si es cierto, que los casinos te prohíben la entrada si tú has tenido un problema de adicción. Eso es, pero siempre y cuando tú te autoprohíbas. Es Te decir, autoprohíbas tú, eso es. ¿verdad? Tú, si eres una persona adicta al juego, tú puedes ir a comisaría, a la Policía Nacional y decir, mira, yo tengo problemas con el juego y me quiero autoprohibir del juego. Entonces tú rellenas un documento y de ahí en adelante no vas a poder entrar en los casinos o en los salones de juego. Vale. Pero vuelvo a repetir, con eso hoy en día en España tampoco es suficiente, porque en muchos bares tienes una máquina tragaperras que por mucho que estés autoprohibido del juego, en la máquina debajo de tu casa que tenga una máquina tragaperras vas a poder dejar todo el dinero que tengas en esa máquina. Así que es una parte importante y muy recomendable, pero para mí más recomendable es hacer una rehabilitación adecuada para que en el momento que tú tengas una máquina o tengas algún impulso por jugar, Claro. puedas controlarlo. Porque al final con el móvil no hay ninguna restricción tampoco, ¿no? Es verdad que si tú te autoprohíbes del juego, en el móvil tampoco te dejan bien. apostar. En el momento Vale. que tú metes tu DNI, no te dejan apostar. Vale. Pero vuelvo a repetir, es una parte importante, pero con eso no es suficiente. Vale. ¿Y qué cosas crees que tienen que hacer los que están arriba para cambiar? Yo, es verdad que no me gusta mucho enfocarme en ellos y sí me gusta más enfocarme en lo que puedo mejorar yo en Ya. la sociedad, pero también es verdad que por lo menos el limitar o el controlar mejor el tema del juego sí que me parece un tema interesante. Es decir, si una persona está autoprohibida, realmente es porque ha tenido voluntad para dejar el juego, que no pueda apostar en el bar que está debajo de su casa. Lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, que todas las máquinas que estén en los bares que estén reguladas y que no pueda apostar cualquier persona. Que una persona de 15 años no tenga acceso a poder apostar, porque hoy en día muchísimas personas menores de 18 años ya son adictas al juego. Ya no solamente que apuesten, sino que ya son adictas al juego. Así que si podemos evitar todo eso y si podemos trabajar en tener más recursos para que en las escuelas se hable más de salud mental y se hable más en cómo saber gestionar las situaciones en el día a día o cuando tengas un problema, qué hacer para poder salir de esas situaciones, pues yo creo que por ahí podemos tener mucho ganado. Y en ese caso, aparte de tu adicción al juego, ¿consumiste algún tipo de sustancia o no te llevó a ello? En mi caso no, pero muchas veces yo también lo digo porque yo lo hacía desde el móvil, muchas veces desde casa. Es decir, hay muchas personas que son adictas al juego, van a un salón de juegos o a un casino. Hoy en día, si tú vas a un salón de juegos y si ven que estás metiendo billetes de 50 continuamente, el camarero del bar te dice, ¿qué quieres tomar? Si quieres tomarte una cerveza, te invita a la cerveza. Si quieres tomarte tal, te invita. ¿Por qué? Porque saben que tú por otro lado estás dejando muchísimo dinero. Y saben que si tú bebes, eres mucho más vulnerable al juego. Si antes metías billetes de 50 con mucha facilidad, imagínate si has consumido alcohol. Todavía muchísimo más fácil. Y eso no lo sabía. Claro, por eso muchas personas que son adictas al juego también son adictas al alcohol. Porque las personas, imagínate tú, una persona que es adicta a las máquinas tragaperras, imagínate la de horas que pasa en un bar. Entonces, al final estás en el bar, venga una cerveza o un vino o tal, y al final el juego y el alcohol muchas veces están muy unidos. Y a muchas personas que son adictas al juego les prohíben beber alcohol de ahí en adelante. Porque si tú estás siempre relacionando el alcohol con el juego, si tú dejas el juego pero sigues consumiendo alcohol, seguramente cuando has consumido alcohol vas a ser mucho más vulnerable a una posible recaída. Joder. Bueno, ¿y qué mensaje le darías al que te esté escuchando o viendo y esté pasando por una situación similar? Pues yo el mensaje que les daría a todas las personas que tengan problemas de adicción al juego, ya sean ellos mismos o personas alrededor, es que cuenten lo que están pasando y que pidan ayuda. Como he dicho, llamar a una asociación, pedir ayuda, porque da igual en la situación que estés, ahora mismo seguramente una persona adicta al juego va a tener miedo a que si cuenta su mujer o su marido, su pareja le va a dejar o que su familia le va a rechazar.
te va a rechazar igual. Si realmente tú estás haciendo toda esa vida y no se lo has contado, en el momento que te pillen también te van a dejar de lado seguramente. Así que lo más importante es que tú, da igual la vida que has llevado hasta hoy tienes que cambiar. Así que hoy va a ser el día en el que vas a contar todo lo que has hecho, por muy duro que sea y aún sabiendo que alguna persona en el camino la puedes perder, pero si cuentas todo lo que has hecho, si pides ayuda, hoy empieza tu cambio y seguramente en muy pocos meses vas a notar una mejoría increíble en tu vida. Si realmente dejas de jugar, da igual las deudas que tengas, si dejas de jugar, empiezas a trabajar y paso a paso empiezas a pagar todas las deudas y empiezas, lo más importante, a no mentir nunca más, porque una persona adicta al juego es una persona muy, muy mentirosa. Si dejas de mentir y dejas de jugar, tu vida cambia por completo, solamente con esos 2 pasos. Ya ves. ¿Y cómo te ves dentro de unos años de cara al futuro? Vale, bueno, mi objetivo ya en los últimos añitos ya es el ir a tope con el tema de la prevención, el intentar ayudar cada vez a más personas a que o no caigan en la adicción al juego, o si caen en la adicción al juego, que sepan paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Y en unos años me veo pues cada vez llegando a más gente y pudiendo ayudar pues a todas las personas posible. Si puedo llegar a todo el mundo, muchísimo mejor. Y yo no sé si tienes algo más que añadir. Pues la verdad creo que ya hemos hablado. ¿Le hemos tocado todo? Sí, yo creo que sí. Sí, el último mensaje que ya lo he comentado, pero yo daría que cualquier problema que tengas en este momento, y si es adicción al juego, evidentemente que también, cuenta lo que está pasando, lo que estás haciendo, cuenta todo lo que has hecho y ahí empieza el inicio de tu cambio. Bueno, y ahora si te están viendo tus padres, ¿le mandarías algún mensaje? Bueno, a mis padres les diría que muchas gracias por todo lo que me han ayudado, porque es verdad que cuando empezamos a salir de una adicción, es verdad que el paso más importante lo tienes que dar tú, pero si tienes apoyo cercano, pues siempre ayuda muchísimo. Y mis padres es verdad que desde el primer momento, ya desde niño siempre me han ayudado, pero desde el momento que conté siempre han estado apoyándome y ayudándome, así que estoy muy agradecidos y que les quiero mucho. Y ya la última pregunta con la que terminamos nuestro podcast, ¿qué consideras que es la felicidad? Ostras, creo que es la pregunta más difícil dicen que es la más difícil, ¿eh? Pues la felicidad creo que yo te voy a decir cómo la he conseguido yo, cómo la he sentido. Yo la he sentido en el momento en el que la felicidad es una salud mental equilibrada y rodearme de personas que realmente quiero. Eso es lo que a mí por lo menos me da la felicidad. Así que no sé si eso es la felicidad, pero lo que me ha dado a mí yo creo que es eso. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Vale. Eres un crack. Creo que tienes que estar orgulloso de ti. A seguir por ese camino, que ya has conseguido mucho, y a seguir ayudando a personas. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? Ya sabéis, escribirnos un comentario porque nos encanta saber vuestra opinión y sabéis también que nos ayuda muchísimo. Así que por favor, dadle a me gusta, suscribiros, compartid, porque vosotros estáis haciendo grande este proyecto. Y como también digo siempre, si tienes un testimonio de superación o un trabajo interesante o algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621-681-044. Tío, muchas gracias por haberme dado esa oportunidad de conocerte, de aprender de ti y que de verdad me quito el sombrero. Muchas gracias a ti.